Siempre me ha gustado despertarme antes del amanecer. Durante 40 años, mis manos arrancaron café de las montañas de Chiapas, y ahora, a mis 67 años, la costumbre persiste, aunque ya no tenga que trabajar. Me llamo Heriberto Monjarás, y toda mi vida he sido un hombre sencillo, trabajador y honesto. Ese martes no fue diferente. Preparaba mi café en la cocina, cuando escuché el portazo. Mi hijo Ismael había entrado a mi casa sin avisar, como ya se le había hecho costumbre en los últimos meses. Por su forma de caminar, supe inmediatamente que algo andaba mal. Antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo esta triste realidad que viví con mi hijo. Tu apoyo es muy importante. ¿Dónde está el dinero de la pensión, apá? Su voz sonaba ronca, alterada. El olor a alcohol era inconfundible aún a 3 metros de distancia. Buenos días también para ti, hijo, respondí sin mirarlo, concentrándome en mi taza. La pensión llega mañana. Ismael golpeó la mesa con el puño, haciendo que mi café se derramara. Sus ojos estaban inyectados de sangre. No me vengas con pendejadas. Sé que te llegó ayer. Zulema habló con doña Refugio del banco. En ese momento debí haberle mentido. Debí decirle que ya había pagado las medicinas o inventar cualquier excusa, pero la verdad es que nunca aprendí a mentir. En mis 45 años trabajando en los cafetales, la palabra de un hombre era lo único que realmente valía. Ese dinero es para mis medicamentos y para llevar a Tadeo y Citlali al médico la próxima semana, le expliqué, sacando el sobre del cajón de la cocina donde lo había guardado. La mitad ya está comprometida. No vi venir el golpe. Su mano se estrelló contra mi mejilla con tanta fuerza que caí al suelo. El dolor fue inmediato, pero lo que más me dolió fue escuchar los gritos de mis nietos desde la puerta de la cocina. No me había dado cuenta de que Ismael los había traído. Tadeo abrazaba a su hermana menor Citlali, quien lloraba desconsolada. «¡Abuelo!», gritó Tadeo, intentando acercarse, pero Ismael lo detuvo. «Quédense ahí», les ordenó mi hijo mientras me arrebataba el sobre con los 3.800 pesos de mi pensión. «Tu abuelo está bien, solo se resbaló. Váyanse al carro». Con la boca sangrando, intenté levantarme apoyándome en la mesa. Ismael se acercó, y por un momento pensé que me ayudaría, pero en vez de eso, me susurró al oído: «Si dices algo a los niños, será peor la próxima vez. Ya estoy harto de mantener a todos mientras tú guardas tu dinero». Cuando se fueron, me quedé sentado en el suelo de mi cocina por lo que parecieron horas. La humillación ardía más que el golpe. 45 años de trabajo duro para terminar así, robado por mi propio hijo, el mismo al que había criado solo después de que mi Dolores muriera dando a luz. Esa noche, mi vecino Octavio Cienfuegos pasó a visitarme como lo hacía cada semana desde que nos jubilamos. Él había sido policía, y siempre bromeaba diciendo que podía oler los problemas. Cuando vio mi labio hinchado, no necesitó preguntar mucho. «¿Ismael otra vez?», preguntó, sentándose frente a mí en la mesa del comedor. Asentí en silencio. Octavio había sido testigo del cambio en mi hijo durante los últimos años, desde que perdió su trabajo en la fábrica y comenzó a beber. «Heriberto, esto no puede seguir así», me dijo, con esa voz firme que usaba cuando algo le preocupaba de verdad. «La próxima vez podría ser peor. Son problemas familiares, Octavio. Ya se le pasará cuando consiga trabajo. Esto no es un problema familiar, es un delito», insistió, inclinándose hacia mí. «¿Qué pasaría si un día te lastima de verdad? ¿Quién cuidará de Tadeo y Citlali cuando vengan a visitarte?». La mención de mis nietos me hizo reflexionar. Eran lo único puro que me quedaba en la vida. Desde que nacieron, había sido yo quien los cuidaba cuando Ismael y Zulema trabajaban. Les enseñé a distinguir las plantas, a respetar a los animales. Incluso les mostré cómo germinar sus primeras semillas de café en pequeñas macetas. Ahora Ismael estaba desempleado, y Zulema trabajaba en una tienda. Pero aún así, los niños venían a mi casa casi todos los días después de la escuela. «No quiero causarles más dolor», murmuré. «Ya suficiente tienen con ver a su padre así».
Octavio se quedó callado unos momentos, como si estuviera considerando algo importante. Luego sacó su teléfono. «Vamos a hacer algo», dijo finalmente. «Mi sobrina Itzel ahora es oficial de policía. Podemos hablar con ella sin hacer una denuncia formal. Al menos para que quede constancia y te oriente». Quise negarme, pero el recuerdo de los ojos llorosos de Citlali me detuvo. ¿Qué clase de ejemplo les estaba dando a mis nietos si permitía que su padre me tratara así? «Está bien», concedí finalmente. «Pero nada de denuncias todavía. Quiero darle una oportunidad más». Lo que no sabía en ese momento era que la situación empeoraría rápidamente. Al día siguiente, Ismael regresó con su lema. Esta vez no venían solos. Traían papeles. «Apá, hemos estado hablando», comenzó Ismael con un tono inusualmente suave, mientras ponía unos documentos sobre la mesa. «Con tu edad, ya es difícil que administres tu dinero. Queremos ayudarte». Zulema sonrió, pero sus ojos permanecían fríos. «Es por tu bien, don Heriberto. Ismael podrá manejar tu pensión, y así no tendrás que preocuparte por nada». Miré los papeles. Era una carta poder para que Ismael pudiera cobrar directamente mi pensión. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No necesito ayuda con mi dinero», respondí, empujando los papeles hacia ellos. «Siempre me he administrado bien». Ismael golpeó la mesa con fuerza, haciendo que diera un respingo involuntario. «No te estamos preguntando, o firmas por las buenas o será por las malas». Su rostro estaba transformado por la ira. Pude ver en sus ojos que la amenaza era real. Pensé en mis nietos, en lo que pasaría si me negaba, y Ismael cumplía su amenaza. Con mano temblorosa, firmé los papeles. Esa noche llamé a Octavio y le conté lo sucedido. Su respuesta fue clara. «Mañana mismo vamos con Itzel. Esto ya no es una simple discusión familiar, Heriberto. Te están robando sistemáticamente, y debemos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». No podía dormir. Me sentía atrapado, traicionado por mi propio hijo. Las palabras de Octavio resonaban en mi cabeza junto con el llanto de mis nietos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, aquel niño que cargué en brazos, y por quien sacrifiqué todo, se había convertido en mi verdugo? La respuesta llegaría pronto, y sería más dolorosa de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, Octavio pasó por mí en su vieja camioneta. Durante el trayecto a la comandancia, permanecí en silencio mirando por la ventana las calles de San Cristóbal. Nunca imaginé que a mis 67 años estaría yendo a denunciar a mi propio hijo. La oficial Itzel Paredes resultó ser una mujer joven pero con mirada severa. Nos recibió en un pequeño cubículo y escuchó atentamente mientras yo relataba, con vergüenza, lo que había estado sucediendo. El golpe, el robo de mi pensión, y ahora los papeles que me habían obligado a firmar. «Don Heriberto, lo que está describiendo es un caso claro de violencia familiar y abuso económico contra un adulto mayor», explicó Itzel, mientras tomaba notas. «Esto es un delito que podemos perseguir, pero necesitamos pruebas y, sobre todo, su disposición para llevar el caso hasta el final». Sentí un nudo en la garganta. ¿Estaba dispuesto a ver a mi hijo enfrentar cargos criminales? ¿Qué pasaría con mis nietos? «Por ahora solo quiero recuperar el control de mi pensión», respondí. «No quiero que Ismael vaya a la cárcel, pero tampoco puedo seguir así». Itzel intercambió una mirada con Octavio antes de inclinarse hacia mí. «Puedo ayudarlo a revocar esa carta poder, pero debe entender que su hijo probablemente reaccionará mal. ¿Tiene dónde quedarse si las cosas se ponen difíciles? No había considerado esa posibilidad. Mi casa era pequeña pero era mía, fruto de décadas de trabajo en los cafetales. La había construido con mis propias manos cuando Dolores estaba embarazada. La idea de tener que abandonarla me provocaba una profunda tristeza. «Puede quedarse conmigo», intervino Octavio. «Mi casa es suficientemente grande para los dos». Itzel asintió y comenzó a explicarnos el proceso legal para revocar la carta poder. También me entregó un folleto sobre los derechos de los adultos mayores y me recomendó documentar cualquier incidente futuro. «Y una cosa más, don Heriberto», añadió antes de que nos fuéramos. «Si su hijo vuelve a agredirlo físicamente, llame inmediatamente al 911. No espere a que la situación empeore».
Salimos de la comandancia con una mezcla de alivio y preocupación. Habíamos dado el primer paso, pero sabía que Ismael no se quedaría de brazos cruzados cuando se enterara. No me equivoqué. 3 días después de haber revocado la carta poder, Ismael y Zulema aparecieron en mi puerta. Venían solos, sin los niños, lo cual fue mi primera señal de alarma. ¿Qué hiciste, viejo traicionero? El rostro de Ismael estaba contorsionado por la ira. Empujó la puerta con fuerza, haciéndome retroceder. ¿Cómo te atreves a ir al banco a cancelar los papeles que firmamos? Zulema entró detrás de él, cerrando la puerta. Su habitual sonrisa falsa había desaparecido, reemplazada por una mueca de desprecio. «Después de todo lo que hemos hecho por usted», dijo ella, acercándose a mí, ¿así nos paga? ¿Saboteando el futuro de sus propios nietos? Intenté mantener la calma, recordando el consejo de Itzel. Es mi pensión, el dinero que gané trabajando toda mi vida. Ismael soltó una carcajada amarga. ¿Tu dinero? ¿Y quién te cuida cuando te enfermas? ¿Quién te lleva al médico? ¿Quién trae a tus nietos para que no te sientas solo? Se acercó más, invadiendo mi espacio. Somos nosotros quienes merecemos ese dinero, no tú que ya tienes un pie en la tumba. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Durante años había ayudado a Ismael y su familia. Cuando perdió su trabajo, yo les daba parte de mi pensión. Cuidaba a los niños mientras ellos buscaban empleo. Incluso les había prestado dinero que nunca me devolvieron para que pudieran comprar su carro. Esto se acaba hoy, continuó Ismael sacando un papel de su bolsillo. Vas a firmar esta nueva carta, y esta vez es definitiva. Miré el documento. No era una simple carta poder como la anterior. Era un papel que me declaraba incapaz de administrar mis bienes y designaba a Ismael como mi tutor legal. No voy a firmar eso, respondí con firmeza, sintiendo una determinación que no había tenido en mucho tiempo. Lo que siguió fue un borrón de violencia. Ismael me empujó contra la pared, sujetándome por el cuello de la camisa. Zulema cerró todas las cortinas rápidamente, asegurándose de que nadie pudiera ver lo que ocurría dentro. «Firma el maldito papel o te juro que no volverás a ver a tus nietos», amenazó Ismael, apretando más fuerte. ¿Crees que a Tadeo y Citlali les gustará saber que su abuelo prefiere su dinero antes que a ellos? La mención de mis nietos me paralizó. Ellos eran mi debilidad y mi fortaleza, y Ismael lo sabía perfectamente. Les diremos que ya no quieres verlos, añadió Zulema con crueldad, que estás demasiado ocupado con tus plantas y tus cosas de viejo. Con manos temblorosas, firmé el papel. En ese momento, sentí que una parte de mí moría. No solo estaba entregando mi pensión, sino también mi dignidad y mi independencia. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi sillón por horas, incapaz de moverme. El teléfono sonó varias veces. Probablemente era Octavio, pero no tenía fuerzas para contestar. Me sentía derrotado, humillado, y lo peor, culpable por no haber sido más fuerte. Al día siguiente, Octavio vino a buscarme preocupado por no haber podido comunicarse conmigo. Cuando le conté lo sucedido, su rostro se ensombreció. «Esto ya cruzó todas las líneas, Heriberto», dijo con gravedad. «Tenemos que hablar con Itzel inmediatamente. Ese documento que firmaste bajo coacción no tiene validez legal». Me sentía demasiado avergonzado para volver a la comandancia, pero Octavio insistió. Esta vez, Itzel no se anduvo con rodeos. «Don Heriberto, esto es extorsión y violencia doméstica», afirmó después de escuchar mi relato. «Necesitamos tomar medidas más drásticas». Me explicó que podíamos solicitar una orden de restricción contra Ismael y Zulema y que el documento que había firmado bajo amenazas podía ser invalidado. También me recomendó mudarme temporalmente a casa de Octavio mientras se resolvía la situación. «¿Y mis nietos?», pregunté, sintiendo que el corazón se me encogía. «No puedo dejar de verlos». Itzel suspiró. «Eso es más complicado. Legalmente son sus padres quienes deciden. Pero si podemos demostrar que hay un ambiente de violencia, podríamos gestionar visitas supervisadas». Esa tarde, recogí algunas de mis pertenencias y me mudé a casa de Octavio. Me sentía como un refugiado,
expulsado de mi propio hogar por mi propio hijo. Esa noche, mientras miraba el techo de la habitación de invitados, recordé a Ismael cuando era pequeño. Su primera bicicleta, sus días de escuela, cómo lloraba cuando se raspaba las rodillas. ¿En qué momento ese niño dulce se había convertido en este hombre cruel? Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Itzel nos ayudó a invalidar el documento de tutela y a presentar una denuncia formal por violencia familiar y extorsión. También conseguimos una orden de restricción temporal que impedía a Ismael acercarse a mí o a mi casa. Es un buen primer paso, me dijo Octavio una tarde mientras tomábamos café en su patio. Pero conociendo a Ismael, no se quedará de brazos cruzados. No me equivocaba. Una semana después, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Tadeo, mi nieto mayor, llorando desconsoladamente. «Abuelo», susurró entre sollozos, «te extraño mucho. Papá dice que ya no quieres vernos, pero yo sé que no es verdad». Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. «Claro que no es verdad, mijito. Los extraño todos los días. Papá y mamá pelean mucho», continuó Tadeo. «Anoche rompieron muchas cosas en la casa. Citlali tiene miedo, yo también. Quise correr a buscarlos en ese mismo instante, pero sabía que violaría la orden de restricción y empeoraría las cosas». «¿Están bien? ¿Les han hecho daño?», pregunté, intentando controlar el pánico en mi voz. «A nosotros no, pero papá grita mucho y dice cosas feas sobre ti». Después de tranquilizar a Tadeo lo mejor que pude, le pedí que cuidara de su hermana y que me llamara si las cosas empeoraban. Apenas colgué, contacté a Itzel para contarle sobre la llamada. «Esto cambia las cosas», dijo ella después de escucharme. «Si los menores están en un ambiente potencialmente violento, podemos intervenir. Necesito que venga mañana a primera hora para ampliar su declaración». Esa noche apenas pude dormir, pensando en mis nietos solos en esa casa con Ismael fuera de control. Me atormentaba la idea de que pudieran sufrir por mi culpa, por haber decidido finalmente enfrentar a su padre. Al día siguiente, mientras esperábamos a Itzel en la comandancia, Octavio recibió una llamada que me dejó paralizado. Era su vecina, quien vivía cerca de mi casa. «¿Estás segura?», preguntó Octavio, su rostro palideciendo mientras escuchaba. «Gracias por avisarme, Rosa». Cuando colgó, me miró con gravedad. «Ismael y Zulema están en tu casa, sacando muebles y cargándolos en una camioneta». No podía creerlo. Estaban saqueando mi hogar, llevándose las pocas posesiones que había acumulado en mi vida. Fotos de Dolores, recuerdos de mis padres, incluso la cuna que había construido para Ismael y que guardaba para cuando mis nietos se quedaban a dormir. Itzel actuó rápidamente. Llamó a una patrulla y nos dirigimos a mi casa. Cuando llegamos, la camioneta estaba casi llena con mis pertenencias. Ismael y Zulema no esperaban vernos llegar con la policía. «¿Qué demonios haces aquí?», gritó Ismael al verme bajar del vehículo oficial. «Esta casa pronto será nuestra». Sus palabras me confundieron. ¿De qué estaba hablando? Itzel se adelantó, mostrando su placa y la orden de restricción. «Señor Monjarás, está violando una orden judicial. Le pido que se retire inmediatamente de la propiedad de su padre». Zulema intentó intervenir, fingiendo sorpresa. «Debe haber un malentendido, oficial. Heriberto nos pidió que viniéramos a recoger algunas cosas». «Eso es mentira», respondí, incapaz de contener mi indignación. «Están robando mis pertenencias». Los oficiales comenzaron a revisar la camioneta, mientras Itzel interrogaba a Ismael. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Entre las cosas que habían sacado de mi casa, había papeles del banco y documentos de propiedad de mi hogar. Cuando los oficiales los examinaron, descubrimos la verdadera magnitud del plan de Ismael y Zulema. No solo querían controlar mi pensión, estaban intentando transferir la propiedad de mi casa a su nombre, utilizando documentos falsificados con mi firma. «Esto es fraude», declaró Itzel, guardando los papeles como evidencia. «Y tenemos suficiente para presentar cargos formales». Ismael fue esposado y llevado a la patrulla, gritando amenazas y maldiciones. Zulema, en cambio, cambió su estrategia y comenzó a llorar, alegando que todo había sido idea de Ismael y que ella solo lo había seguido por miedo.
Mientras veía cómo se llevaban a mi hijo, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por ver en lo que se había convertido, y alivio porque finalmente se había detenido el abuso. Pero mi preocupación inmediata eran mis nietos. ¿Qué pasará con Tadeo y Citlali?, le pregunté a Itzel mientras los oficiales terminaban de documentar la escena. Por ahora quedarán bajo custodia temporal de su madre, respondió. Pero dada la situación y las nuevas evidencias, podemos solicitar que se evalúe el ambiente familiar. Usted podría solicitar visitas regulares o incluso la custodia temporal si se demuestra que los niños están en riesgo. Regresé a mi casa esa noche, ayudado por Octavio para volver a colocar mis pertenencias en su lugar. El hogar que tanto amaba ahora se sentía diferente, violado por la traición de mi propio hijo. Pero al menos estaba a salvo, por ahora. Lo que no sabía entonces era que el verdadero plan de Ismael y Zulema era mucho más siniestro de lo que habíamos descubierto hasta ese momento. Y que mis nietos, especialmente Tadeo, guardaban un secreto que cambiaría todo el curso de esta dolorosa historia. Los días siguientes a la detención de Ismael fueron extrañamente tranquilos. Zulema pagó la fianza para sacarlo de la cárcel, pero la orden de restricción seguía vigente, lo que significaba que no podía acercarse a mí ni a mi casa. Me sentía como si estuviera en el ojo de un huracán, sabiendo que la calma era solo temporal. Itzel me llamaba diariamente para mantenerme informado sobre el caso. Según me explicó, los cargos contra Ismael eran serios: violencia familiar, extorsión, intento de fraude con documentos falsificados y violación de domicilio. El juez había programado una audiencia para la siguiente semana, donde yo tendría que testificar. Don Heriberto, es fundamental que no dude en contar todo lo que ha pasado, me aconsejó Itzel durante una de sus visitas. Sé que es difícil hablar mal de su propio hijo, pero la ley está de su lado y necesitamos toda la evidencia posible. Lo que más me atormentaba era no poder ver a mis nietos. Había intentado comunicarme con ellos, pero Zulema había cambiado el número de teléfono. Según los vecinos, los niños seguían yendo a la escuela con normalidad, pero nadie los había visto sonreír en días. Una tarde, mientras regaba mis plantas de café en el pequeño patio trasero, escuché un ruido en la cerca. Al asomarme, vi a Tadeo. Mi corazón dio un vuelco. «Mijito, ¿cómo llegaste aquí?», pregunté, abriendo rápidamente la puerta lateral. Tadeo se lanzó a mis brazos, temblando. «Me escapé de la escuela, abuelo. Tenía que verte». Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se estremecía con sollozos contenidos. Lo llevé adentro, asegurándome de que nadie lo hubiera seguido. A sus 12 años, Tadeo siempre había sido un niño maduro para su edad, pero ahora su rostro mostraba una preocupación impropia para un niño. «Mamá dice que estás haciendo que papá vaya a la cárcel», dijo finalmente, secándose las lágrimas. «Dice que nos odias y que por eso les quitaste el dinero». Sentí una punzada de dolor al escuchar las mentiras que le habían contado. «Eso no es verdad, Tadeo. Yo nunca podría odiarlos a ustedes. Tu papá, él me golpeó y me quitó mi pensión, el dinero que necesito para mis medicinas». Tadeo asintió lentamente. «Lo sé. Yo vi cuando te pegó aquí en la cocina, y no es la primera vez que golpea a alguien». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Qué quieres decir? Papá le pega a mamá cuando está enojado. Y a veces», bajó la mirada, «a veces también nos grita muy feo a Citlali y a mí». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Siempre había sospechado que Ismael tenía problemas de ira, pero jamás imaginé que la violencia se extendiera a toda la familia. «Hay algo más, abuelo», continuó Tadeo, mirando nerviosamente hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharnos. «Escuché a papá y mamá hablando anoche. Estaban peleando por dinero, y papá dijo que cuando te metieran en el asilo, venderían tu casa». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Un asilo? ¿Vender mi casa? Ahora todo tenía sentido. Los documentos falsificados, el intento de declararme incapaz, el control de mi pensión. No solo querían mi dinero, querían deshacerse de mí para quedarse con todo lo que tenía. «¿Estás seguro de lo que escuchaste, Tadeo?». Él asintió con firmeza. «Sí,
Mamá preguntó qué pasaría si tú no querías ir al asilo. Y papá dijo que encontrarían la manera de obligarte. Que solo necesitaban los papeles correctos. En ese momento sonó mi teléfono. Era Octavio, avisándome que había visto a Zulema en el barrio, preguntando si alguien había visto a Tadeo. Estaba buscando a mi nieto. Tadeo, tenemos que llamar a tu mamá. Estará preocupada, le dije, aunque la idea de devolver a mi nieto a esa casa me partía el alma. «¡No quiero volver!», exclamó aferrándose a mi brazo. «Tengo miedo, abuelo. Cuando papá se enoja, rompe cosas y grita. Citlali se esconde en el armario y yo tengo que protegerla». Sus palabras me destrozaron. Como no me había dado cuenta antes, como no había visto las señales. Llamé a Itzel de inmediato y le expliqué la situación. Me pidió que mantuviera a Tadeo conmigo hasta que ella llegara. Media hora después, estaba en mi casa junto con una trabajadora social. Tadeo repitió su testimonio, esta vez de manera oficial. Habló de las peleas, de los gritos, de cómo su padre llegaba borracho y golpeaba a su madre. Mencionó las veces que Ismael había roto muebles en ataques de ira, y cómo él y Citlali tenían que esconderse para no ser víctimas de su furia. La trabajadora social tomó notas detalladas y le hizo preguntas específicas sobre fechas y situaciones. Tadeo respondió con una madurez que me llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. «Tenemos que ir por Citlali», dijo finalmente Itzel. «Con este testimonio y las evidencias anteriores, podemos solicitar una medida cautelar para sacar a los niños de ese ambiente». 2 horas después, Citlali también estaba en mi casa. La pequeña no había dicho una palabra desde que llegó, aferrándose a su hermano como si fuera su salvavidas. Sus grandes ojos oscuros estaban marcados por ojeras impropias para una niña de 9 años. La trabajadora social explicó que, por ahora, yo podría tener la custodia temporal de mis nietos mientras se realizaba una investigación más profunda sobre la situación familiar. Zulema había sido notificada y, sorprendentemente, no había puesto resistencia. Según Itzel, estaba más preocupada por Ismael, quien había desaparecido después de recibir la notificación de la audiencia. Esa noche, después de acostar a mis nietos en la habitación que siempre mantenía lista para ellos, me senté en el porche con Octavio. La noche era clara y el cielo estaba lleno de estrellas, pero mi corazón estaba pesado con todo lo que había descubierto. «Nunca pensé que Ismael fuera capaz de tanto», murmuré mirando hacia la ventana donde dormían los niños. «¿Sabes lo que más me duele, Octavio? Que no pude protegerlos, ni a ellos ni a mí mismo». Octavio colocó su mano sobre mi hombro. «No es tu culpa, compadre. A veces los hijos toman caminos que nunca imaginamos. Lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto». Durante los días siguientes, intenté establecer una rutina para los niños. Los llevaba a la escuela, les preparaba comidas caseras, y por las tardes les enseñaba a cuidar de mis plantas de café. Poco a poco, Citlali comenzó a hablar más, e incluso la escuché reír cuando Tadeo le contaba chistes durante la cena. Itzel nos visitaba regularmente para comprobar cómo estábamos y para mantenerme informado sobre el caso. Ismael seguía sin aparecer, lo que complicaba el proceso legal. Zulema, por su parte, había solicitado visitas supervisadas con los niños, las cuales fueron aprobadas bajo estrictas condiciones. La primera visita fue tensa. Zulema llegó con los ojos enrojecidos y evitó mirarme directamente. Los niños la recibieron con cautela, especialmente Tadeo, quien se mantuvo protector con su hermana en todo momento. Mientras la trabajadora social supervisaba el encuentro, yo me quedé en la cocina, intentando no escuchar la conversación. Sin embargo, no pude evitar notar cómo Zulema hablaba en susurros con los niños, mirando ocasionalmente hacia donde yo estaba. Cuando se fue, Tadeo vino directamente a mí, con una expresión seria que me alarmó. «Mamá dice que papá está muy enojado», me informó en voz baja. «Dice que va a recuperarnos y que nadie puede detenerlo». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Tadeo me habían dejado intranquilo. Conocía bien a Ismael y sabía que era capaz de cumplir sus amenazas. Decidí reforzar la seguridad de la casa. Cambié las cerraduras, instalé una cadena en la puerta principal
y le pedí a Octavio que se quedara con nosotros por unos días. La audiencia estaba programada para el lunes siguiente. Según Itzel, sería el momento decisivo para el caso. El juez evaluaría todas las evidencias y testimonios para determinar las medidas definitivas, la orden de restricción permanente, la custodia de los niños y los cargos contra Ismael. El domingo por la noche, mientras cenábamos, sonó el teléfono. Era Zulema, sonando extrañamente conciliadora. «Don Heriberto, sé que hemos tenido nuestras diferencias», comenzó con voz suave, «pero creo que es hora de hablar como adultos, por el bien de los niños». Su cambio de actitud me pareció sospechoso. «¿Qué quieres, Zulema?» «Ismael quiere disculparse. Está arrepentido de todo lo que pasó y quiere arreglar las cosas antes de la audiencia. ¿Podríamos vernos mañana temprano para hablar? Los tres, en terreno neutral. Podría ser en el café del centro, donde hay mucha gente». Algo en su voz no sonaba sincero, pero la idea de resolver las cosas pacíficamente era tentadora. Si Ismael realmente estaba arrepentido, quizás podríamos llegar a un acuerdo que beneficiara a todos, especialmente a los niños. No lo sé, Zulema. La orden de restricción sigue vigente. Por favor, don Heriberto, piense en sus nietos. Ellos necesitan a sus padres y a su abuelo unidos, no peleando en los tribunales. Después de meditarlo, accedí a encontrarme con ellos a las 8 de la mañana en el café del centro, justo antes de la audiencia programada para las 10. Le informé a Octavio sobre la reunión, y él insistió en acompañarme, manteniendo distancia pero vigilante. «No confío en ellos», dijo con firmeza. «Esto podría ser una trampa». Esa noche, mientras acostaba a los niños, Citlali me abrazó con fuerza, como si presintiera algo. «No quiero que te vayas, abuelito», murmuró contra mi pecho. «Quiero quedarme aquí contigo para siempre». «Yo también quiero eso, mi niña», respondí, besando su frente. «Y haré todo lo posible para que así sea». Cuando salí de su habitación, encontré a Tadeo esperándome en el pasillo. Su expresión era seria, casi adulta. «Abuelo, hay algo que no te he dicho», comenzó. Su voz apenas un susurro. «El día que papá te golpeó por primera vez, cuando volvimos a casa, lo escuché hablando por teléfono. Estaba muy enojado, y decía que tenía que conseguir dinero rápido para pagar una deuda. Dijo que si no pagaba pronto, vendrían por él». Esta revelación me dejó pensativo. ¿Era posible que las acciones de Ismael no fueran solo por codicia, sino por desesperación? ¿Estaba en problemas más graves de los que imaginaba? ¿Sabes a quién le debe dinero? Tadeo negó con la cabeza. «Solo sé que tiene miedo. A veces, cuando cree que nadie lo ve, lo encuentro mirando por la ventana como si esperara que alguien llegara». Esa noche, con los niños ya dormidos, me senté en mi vieja mecedora a pensar. Si Ismael estaba en problemas serios, quizás había una explicación para su comportamiento. No una justificación, pero sí una razón. Y tal vez, solo tal vez, había una manera de ayudarlo sin poner en riesgo nuestra seguridad. Decidí que en la reunión de mañana escucharía lo que tenían que decir, pero mantendría mis reservas. No podía arriesgar el bienestar de mis nietos por la esperanza de que Ismael hubiera cambiado de la noche a la mañana. Lo que no sabía es que el destino tenía otros planes. Esa misma noche, mientras todos dormíamos, alguien intentó forzar la puerta trasera de mi casa. El ruido despertó a Octavio, quien dormía en el sofá de la sala. Al encender las luces y gritar, el intruso huyó, dejando tras de sí una herramienta para forzar cerraduras. Llamamos a la policía inmediatamente. Cuando llegaron, encontraron huellas que coincidían con las botas de trabajo que Ismael solía usar. La orden de restricción había sido violada, y ahora se sumaba un intento de allanamiento a los cargos en su contra. Itzel llegó poco después, visiblemente preocupada. «Don Heriberto, esto cambia las cosas. No puedo permitir que vaya a esa reunión mañana. Es demasiado peligroso». Asentí, comprendiendo que la oferta de Zulema probablemente había sido una distracción para facilitar el acceso de Ismael a la casa. Si Octavio no hubiera estado allí, ¿qué habría pasado? ¿Se habría llevado a los niños? ¿Me habría atacado mientras dormía? «Mañana en la audiencia presentaré este nuevo incidente», continuó Itzel. «Con esto,
Es casi seguro que el juez emitirá una orden de restricción permanente y considerará seriamente la custodia definitiva de los niños a su favor. Mientras los policías terminaban de tomar evidencias, abracé a mis nietos, quienes se habían despertado asustados por el alboroto. Les prometí que estarían seguros, que nadie les haría daño mientras estuvieran conmigo, pero en el fondo de mi corazón, sabía que Ismael no se detendría. El intento fallido de esta noche solo lo haría más desesperado, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. La verdadera naturaleza del plan de Ismael y Zulema estaba a punto de revelarse, y sería mucho más oscura de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La mañana de la audiencia amaneció con una extraña calma. Octavio y yo nos preparamos temprano, mientras los niños aún dormían. Habíamos decidido que se quedarían con la hermana de Octavio durante la audiencia para evitarles el mal momento de ver a su padre enfrentando cargos criminales. ¿Estás listo para esto, Heriberto?, me preguntó Octavio mientras bebíamos café en la cocina. Miré hacia la habitación donde descansaban mis nietos y sentí una determinación que no había experimentado en años. Más que listo. Es hora de poner fin a todo esto. Itzel pasó a recogernos a las 8:30. Durante el trayecto al juzgado, me explicó cómo sería el proceso y qué debía esperar. Según ella, con todas las evidencias recopiladas, incluyendo el intento de allanamiento de la noche anterior, las posibilidades de que el juez fallara a nuestro favor eran altas. Lo importante es que se mantenga firme en su testimonio, don Heriberto, me aconsejó mientras estacionaba frente al edificio del juzgado. Ismael y su abogado intentarán desacreditarlo o hacerlo dudar. No caiga en provocaciones. Al entrar a la sala, lo primero que vi fue a Zulema sentada en la primera fila. Estaba sola, sin Ismael a su lado. Me lanzó una mirada cargada de resentimiento antes de girarse hacia su abogado, un hombre joven de traje impecable que hojeaba documentos con expresión concentrada. ¿Dónde está Ismael?, le pregunté a Itzel, preocupado por su ausencia. No se ha presentado aún, respondió ella consultando su reloj. Si no llega en los próximos minutos, el juez podría emitir una orden de arresto por desacato. Nos sentamos en nuestro lugar designado, junto al fiscal que llevaría el caso. Era un hombre de mediana edad con aspecto cansado, pero mirada aguda. Me saludó con un apretón de manos firme y me aseguró que estaba familiarizado con todos los detalles del caso. A las 10 en punto, el juez entró en la sala y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, quizás de mi edad, con una expresión severa que inspiraba respeto inmediato. Después de las formalidades iniciales, notó la ausencia de Ismael. ¿Dónde está el acusado?, preguntó, dirigiéndose al abogado de Zulema. Su señoría, mi cliente Zulema Monjaraz está presente, pero su esposo Ismael Monjaraz no ha podido asistir debido a circunstancias imprevistas. El juez frunció el ceño. ¿Está informado el acusado de que su presencia es obligatoria en esta audiencia? Sí, su señoría, respondió el abogado, visiblemente incómodo. Intentamos contactarlo esta mañana sin éxito. El juez ordenó que se emitiera una orden de localización para Ismael y decidió proceder con la audiencia en su ausencia. El fiscal presentó el caso, detallando cada uno de los incidentes: la agresión física, el robo de mi pensión, la coacción para firmar documentos, el intento de fraude con la propiedad de mi casa y, finalmente, la violación de la orden de restricción con el intento de allanamiento. Cuando fue mi turno de testificar, narré los hechos con la mayor claridad posible, sintiendo cómo se me quebraba la voz al describir cómo Ismael me había golpeado frente a mis nietos. Hablé del miedo que había sentido, de la impotencia al ver cómo me arrebataban el fruto de décadas de trabajo duro. ¿Por qué esperó tanto tiempo para denunciar estos abusos, señor Monjaraz?, preguntó el abogado de Zulema durante el contrainterrogatorio, intentando socavar mi credibilidad. Porque es mi hijo, respondí con sencillez. Porque, a pesar de todo, quería creer que cambiaría. Y porque tenía miedo de perder a mis nietos, lo único que me queda en la vida. El testimonio de Octavio corroboró el mío, añadiendo detalles sobre mi estado emocional durante las semanas de abuso y su testimonio directo sobre el intento de allanamiento.
Itzel presentó los informes policiales y las fotografías de mis lesiones, así como los documentos falsificados que Ismael había intentado utilizar para apropiarse de mi casa. Pero el testimonio más impactante fue el de la trabajadora social, quien presentó su evaluación sobre la situación de los niños. Leyó partes de su entrevista con Tadeo, donde mi nieto describía el ambiente de violencia en su hogar y cómo Ismael había mencionado planes para internarme en un asilo contra mi voluntad. Durante todo este tiempo, Zulema permanecía imperturbable, como si estuviera escuchando una historia que no le concernía. Su abogado intentaba refutar cada evidencia, sugiriendo que yo exageraba los hechos debido a mi edad avanzada, o que había malinterpretado las intenciones de mi hijo. Después de casi 3 horas de testimonios y argumentos, el juez llamó a un receso de 30 minutos antes de emitir su decisión preliminar. Mientras esperábamos en el pasillo, Itzel recibió una llamada que la hizo palidecer. «¿Qué sucede?», pregunté, notando su cambio de expresión. Se acercó a mí y Octavio, hablando en voz baja. Era mi compañero. Han localizado a Ismael. Estaba en la terminal de autobuses comprando boletos para Tijuana, con los pasaportes de los niños. La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué? ¿Cómo consiguió sus pasaportes? Según parece, los tenía guardados desde hace tiempo. Lo más preocupante es que también llevaba documentos de identidad falsos para ellos y para él. Octavio maldijo por lo bajo. Iba a llevarse a los niños fuera del país. La idea de que Ismael planeara cruzar la frontera con mis nietos me heló la sangre. Si lo hubiera logrado, quizás nunca los habría vuelto a ver. ¿Lo detuvieron?, preguntó Octavio. Itzel asintió. Está bajo custodia. Lo traerán al juzgado para la continuación de la audiencia. Cuando el juez regresó, fue informado de la situación. Ordenó que Ismael fuera presentado ante él inmediatamente y que se reforzara la seguridad en la sala. Media hora después, 2 oficiales escoltaron a Ismael dentro de la sala. Tenía las manos esposadas y una expresión de furia contenida que me resultaba dolorosamente familiar. Al verme, su mirada se endureció aún más. «Señor Ismael Monjaraz», comenzó el juez con voz severa, «su ausencia en esta audiencia ya constituye un desacato a la corte, pero según me informan, ha sido detenido intentando abandonar el país con documentación falsificada y los pasaportes de sus hijos, en clara violación de la orden de restricción vigente. ¿Tiene algo que decir en su defensa?». Ismael miró a su abogado, quien le hizo un gesto sutil para que guardara silencio. Sin embargo, mi hijo nunca había sido bueno siguiendo consejos. «Todo esto es una conspiración», espetó, señalándome con las manos esposadas. «Mi padre está senil y manipulable. Mi amigo Octavio le ha llenado la cabeza de ideas para quedarse con su casa y su dinero. Yo solo intentaba proteger a mis hijos de su influencia». El juez golpeó con su martillo para silenciarlo. «Señor Monjaraz, le recuerdo que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si desea hacer una declaración formal, tendrá su oportunidad después de consultar adecuadamente con su abogado». La audiencia continuó con la presentación de las nuevas evidencias: los boletos de autobús, los documentos falsos y el testimonio del oficial que había realizado la detención. Zulema, quien hasta ese momento había mantenido su compostura, comenzó a mostrar signos de nerviosismo, intercambiando susurros urgentes con su abogado. Finalmente, el juez solicitó una última ronda de alegatos antes de emitir su decisión. El fiscal fue contundente, solicitando la prisión preventiva para Ismael, la extensión indefinida de la orden de restricción y la custodia completa de los niños a mi favor. El abogado de Ismael y Zulema intentó una última estrategia desesperada, alegando que todo había sido un malentendido familiar exacerbado por mi supuesta senilidad y la interferencia de terceros. Sugirió que con terapia familiar y supervisión adecuada, la situación podría resolverse sin medidas tan drásticas. Cuando el juez me preguntó si quería añadir algo, me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 67 años y de toda esta dolorosa situación. «Su señoría, lo único que quiero es proteger a mis nietos y poder vivir en paz los años que me quedan. No busco venganza contra mi hijo, aunque me ha lastimado profundamente. Solo quiero que comprenda que sus acciones tienen consecuencias
y que la violencia nunca es la respuesta. Si existe alguna manera de que reciba la ayuda que claramente necesita, sin poner en riesgo la seguridad de los niños o la mía, estaría dispuesto a considerarla. El juez asintió, apreciando mi enfoque moderado a pesar de las circunstancias. Tras deliberar brevemente, emitió su decisión. Ismael permanecería en prisión preventiva mientras se procesaban los múltiples cargos en su contra. La orden de restricción se extendía indefinidamente tanto para él como para Zulema, en relación conmigo. Y se me otorgaba la custodia temporal de los nietos por un periodo inicial de 6 meses, tras el cual se realizaría una nueva evaluación. Además, como condición para cualquier consideración futura de reducción de sentencia, Ismael tendría que completar programas de control de ira y tratamiento para su evidente problema con el alcohol. Zulema, por su parte, debería someterse a evaluaciones psicológicas y terapia antes de poder solicitar visitas no supervisadas con los niños. Esta corte no toma a la ligera la separación de padres e hijos, concluyó el juez. Pero tampoco podemos ignorar el patrón de abuso, violencia y engaño que se ha presentado como evidencia. La prioridad debe ser siempre el bienestar y la seguridad de los menores. Mientras los oficiales se llevaban a Ismael, nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi una mezcla de rabia y algo más. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Era difícil saberlo. Mi hijo, aquel niño que alguna vez había cargado sobre mis hombros mientras recorríamos los cafetales, ahora era un extraño para mí. Al salir del juzgado, Zulema se acercó inesperadamente. Por un momento pensé que venía a reclamarme, pero su rostro mostraba una expresión diferente, casi de derrota. Don Heriberto, comenzó con voz temblorosa, quiero que sepa que los niños estarán mejor con usted por ahora. Yo necesito arreglar muchas cosas en mi vida. La miré sorprendido por esta confesión. Zulema, los niños siempre te necesitarán. Eres su madre. Ella bajó la mirada. Ismael nos arrastraba a todos en sus problemas. Las deudas, el alcohol, su temperamento. Dejé que nos consumiera por miedo a enfrentarlo. Permití que lastimara a mi familia, incluso a usted. No supe qué responder. Parte de mí quería culparla por su complicidad, pero otra parte entendía el miedo que Ismael podía infundir en quienes lo rodeaban. Cuando esté lista, dije finalmente, los niños estarán esperando a su madre. Mi puerta siempre estará abierta para ellos, y para ti, si realmente quieres cambiar las cosas. En el camino de regreso a casa, pensé en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. El dolor, el miedo, la traición, pero también el valor de mis nietos, el apoyo incondicional de Octavio y la eficiencia de Itzel. En medio de la oscuridad, había encontrado luces que me guiaron hacia la salud. Los niños nos esperaban ansiosos en casa de la hermana de Octavio. Cuando les conté, en términos simples y apropiados para su edad, que vivirían conmigo por un tiempo mientras sus padres resolvían algunos problemas, sus reacciones fueron reveladoras. Citlali me abrazó con alivio evidente, mientras Tadeo asentía con una madurez que ningún niño de 12 años debería tener que desarrollar. ¿Podré seguir con mis clases de música, abuelo?, preguntó Citlali, mencionando por primera vez en días algo que le entusiasmaba. Por supuesto que sí, mi niña, le aseguré. Y Tadeo podrá continuar con su equipo de fútbol. Las cosas serán diferentes, pero intentaremos que sean mejores. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el porche con Octavio a contemplar las estrellas, como habíamos hecho tantas veces desde que nos jubilamos. ¿Sabes qué es lo más triste, Octavio?, reflexioné mientras el cielo nocturno desplegaba su esplendor sobre nosotros. Que Ismael nunca entendió que yo habría dado todo por él si me lo hubiera pedido. No necesitaba robarme, ni amenazarme, ni lastimar a nadie. Octavio asintió en silencio. Después de tantos años de amistad, a veces las palabras sobraban entre nosotros. El dinero que tanto quería, continué, era solo eso, dinero. Pero lo que ha perdido ahora, la confianza de sus hijos, el respeto de su comunidad, su libertad, eso no se recupera tan fácilmente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de ajustes y nuevas rutinas.
Los niños comenzaron a terapia, donde podían procesar todo lo que habían vivido en un ambiente seguro. Yo también acudí a algunas sesiones, aprendiendo a lidiar con la culpa y el dolor de ver a mi propio hijo convertido en alguien a quien apenas reconocía. Ismael fue sentenciado a 3 años de prisión por los múltiples cargos acumulados. Podría haber sido más, pero el juez consideró mi testimonio moderado y la evidente necesidad de tratamiento para sus problemas de adicción y control de ira. Como parte de su sentencia, debía completar programas intensivos de rehabilitación y terapia. Su lema, por su parte, cumplió con las condiciones impuestas por el juez. Después de 6 meses de terapia constante y de demostrar un verdadero compromiso con su recuperación, se le permitieron visitas regulares con los niños, primero supervisadas y luego, gradualmente, con mayor libertad. Lo más sorprendente fue ver cómo los niños florecían en un ambiente estable y seguro. Citlali, quien apenas hablaba al principio, ahora llenaba la casa con su risa y sus melodías. Tadeo, liberado del peso de proteger a su hermana y a su madre, comenzó a disfrutar de actividades propias de su edad, destacando en la escuela y en su equipo de fútbol. Un año después de aquella fatídica mañana en que Ismael me golpeó por primera vez, recibí una carta desde la prisión. Era la primera comunicación directa de mi hijo, desde su condena. «Papá», comenzaba con letra temblorosa, «no sé si algún día podrás perdonarme por todo el daño que te he causado a ti y a mi familia». La rabia y la adicción me convirtieron en un monstruo que ni yo mismo reconocía. Estoy trabajando duro en mi recuperación, no para reducir mi sentencia, sino porque finalmente entiendo que necesito cambiar para ser el padre que mis hijos merecen y el hijo que tú merecías tener. La carta continuaba con disculpas sinceras y reflexiones sobre los errores cometidos. No mencionaba una reconciliación inmediata ni pedía favores, solo expresaba esperanza de que algún día, cuando hubiera demostrado con hechos su cambio, pudiera volver a formar parte de nuestras vidas de una manera sana. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos y determinar si sus palabras eran genuinas o solo otra manipulación. Pero guardé la carta, considerándola un posible primer paso hacia una sanación que, aunque difícil, no era imposible. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Mi pequeña casa, que alguna vez estuvo a punto de serme arrebatada, ahora rebosaba de vida con la presencia de mis nietos. El jardín trasero, donde cultivaba mis plantas de café como recuerdo de mis años de trabajo, se había convertido en un espacio de aprendizaje donde Tadeo y Citlali conocían el valor del esfuerzo y la paciencia. «Abuelo», me preguntó Citlali una tarde mientras regábamos juntos las plantas, «¿crees que papá volverá algún día?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con la honestidad que siempre había guiado mi vida. «No lo sé, mi niña. Tu papá está tratando de resolver sus problemas, y eso lleva tiempo, pero lo importante es que nosotros estamos bien ahora, y que pase lo que pase, siempre nos tendremos los unos a los otros». Ella asintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta, y continuó tarareando mientras vertía agua cuidadosamente sobre las plántulas que habíamos sembrado juntos. Esa noche, mirando a mis nietos dormir pacíficamente, pensé en el largo camino que habíamos recorrido, del miedo a la seguridad, del dolor a la sanación, de la pérdida a la reconstrucción. No sabía qué nos deparaba el futuro, si algún día Ismael volvería como un hombre cambiado, o si tendríamos que seguir adelante sin él. Pero de algo estaba seguro. Después de 67 años de vida, había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que lo has perdido todo, siempre queda algo por lo que luchar. Y en mi caso, ese algo eran 2 pequeños seres que ahora dormían bajo mi techo, confiando en que yo los mantendría a salvo. Y esa confianza, ese amor incondicional, valía más que cualquier pensión, más que cualquier propiedad, más que todo el café que mis manos habían cosechado durante 45 años de trabajo honesto. Al final, en esta historia de traición y redención, lo único que realmente importaba era el legado que dejaría en esos niños,
La certeza de que el amor verdadero protege, nunca daña. Que la familia no se define por la sangre, sino por el cuidado mutuo. Y que incluso después de la tormenta más violenta, siempre existe la posibilidad de reconstruir y florecer nuevamente. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para escuchar más testimonios reales como este. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas duras experiencias que pueden ayudar a otros.